Estamos celebrando el último, o la transición entre el 2017 y el 2018. Pero es nada más un día, un momento de transición. Le decía yo al muchacho que nos trajo en el auto hasta acá esta mañana, es un momento para renovarnos, porque decimos año nuevo. Pero ¿dónde empieza la renovación? En mi corazón. Si el año nuevo es nuevo, pero el corazón sigue siendo viejo, ay, 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 ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Don Ricardo, así mismo es, ¿no? Entonces la intención es compartir un rato la palabra de Dios para que usted pueda ayudarse con la palabra de Dios que vamos a compartir hoy para renovar nuestro corazón. Amén. Es el enfoque de Dios no es el calendario que tenemos pegado en la pared más cercana al escritorio en la oficina, o el calendario que tenemos allí en el lugar de la planeación de la iglesia o del hogar. Dios no mira el calendario. No lo veo en ninguna parte de la Biblia. El versículo dice que Dios mira el corazón. Eso sí lo encuentro en la Biblia. ¿Sí o no? ¿A dónde mira Dios? Al corazón de cada uno de nosotros. ¿Y qué será que Dios, o por qué será que Dios mira el corazón? Porque Él quiere transformarlo. Él quiere renovarlo. Él quiere animarlo, consolarlo. Él quiere hacerlo fuerte, fortalecido. Porque ahí es donde está el punto de nuestra vida, en nuestro corazón. 3 elementos son importantes que estén claramente conjugados, amalgamados. 3 elementos en nuestra vida. Esos 3 elementos son lo que usted habla, lo que usted obra o lo que hace, sus acciones, y en tercer lugar, sus pensamientos. Estos 3 elementos tenemos que aprender a amalgamarlo, a conjugarlo. Nuestra habla, o sea, lo que hablamos, lo que decimos, para que no nos arrepintamos después de que hayamos abierto la boca. Hay veces abrimos la boca y en 30 segundos nos estamos arrepintiendo de lo que salió de la boca. Así que lo que hablamos, el habla, nuestra habla, es una ventana o es una vitrina para que todos nosotros o todos los demás a nuestro alrededor sepan de nosotros. Lo que usted habla es lo que la gente va en última instancia a determinar quién es usted, cuáles son sus valores. Entonces es muy importante estos 3 elementos, el habla, pero también las acciones, el obrar, las obras que nosotros realicemos, porque las obras, dice la Biblia también, que las obras son notables, las van a ver la gente a nuestro alrededor. Así dice la Biblia. Dice que nosotros hagamos obras de misericordia. Dice la Biblia que por los frutos seremos conocidos. Dice la Biblia que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, no maldigan a Dios. Hay 2 tipos de personas, los que glorifican a Dios y los que maldicen a Dios. Punto. 2 tipos de personas en el mundo. Encuéntrelas en el bus, en el taxi, en el mall, en el hospital, en el funeral, en la casa, en la calle, en la cárcel,
Donde quiera que usted vaya, hay dos tipos de personas: los que glorifican a Dios y los que maldicen a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se maldice a Dios? Con nuestra habla y nuestras obras. Dice la Biblia, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces usted puede hacer que la gente glorifique a Dios. Usted puede hacer que la gente glorifique a Dios, aunque no sean creyentes. ¡Wow! Dice la Biblia otra vez, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Amén. Así que las obras, el hacer, el qué hacer, es muy importante. Van dos elementos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tercer elemento? Los pensamientos. Los pensamientos. ¿Cuál es el primer elemento que he mencionado? El habla. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón son los pensamientos, son los sentimientos, son los valores. Del corazón, dice, de la abundancia de lo que hay en el corazón, ¿qué? Habla la boca. Así que usted ya puede saber qué hay en el corazón de esa persona cuando emite palabras atropelladoras, palabras llenas de ira, de enojo, de resentimiento. Palabras, dice lo contrario, dice la Biblia, que no edifican. El creyente tiene que sacar palabras las 24 horas del día, palabras que edifican, que dignifican a la otra persona, que levantan a la otra persona, que estimulan a la persona, que impulsan, y no palabras que hunden a su prójimo. Nuestros matrimonios en nuestro país, por lo regular, se hunde el uno al otro, hablando de los cónyuges, y no se edifican el uno con el otro. Ahora imagínense si eso ocurre en una unidad de dos, ahora en una unidad o en unidades que en su sumatoria da como resultado 4 millones de personas. ¿Cuál fue el segundo elemento que dije? Las obras, por lo que se ve, ¿cierto? Las acciones. Entonces, dice la Escritura, no os canséis de hacer el bien. Nuestras obras deben ser buenas, benéficas, que contribuyan a la otra persona. Que sumen, exactamente. Esta mañana, antes de empezar la jornada, aquí en la mañana hablé con una hermana en Cristo, una dama, y hablábamos de un tema que cuán difícil es tratar a las personas más cercanas a nosotros, porque a veces nosotros sirviendo, haciendo buenas obras, y estas personas secas con nosotros. Estas personas no siquiera mueven por decir algo, un lápiz o una escoba para ayudarnos. Pero aún así, aunque seamos desafiados a no obrar correctamente, la Escritura dice, no te canses de hacer el bien. Muy importante, ¿sí o no? Estamos hablando de cosas muy importantes, cosas que sabemos, pero a veces no las valoramos y las ponemos de primero. ¿Cuál es el tercer elemento del cual no he hablado todavía? De los pensamientos. El pensamiento. Dice Jesús, de dentro del corazón salen los pensamientos. Dice Jesús, de dentro del corazón salen los malos pensamientos.
Dice la Escritura en Proverbio, tal cual es su pensamiento, tal es él. Si usted se desvive por el dinero, usted será siervo del dinero. Tal cual son sus pensamientos, tal es él. Si usted se desvive por imitar a Jesucristo en su servicio, amor y perdón, usted dedicará su vida al servicio, al amor y al perdón. Porque eso es su pensamiento. Hay personas que dicen, no me hables de eso. Y puso una barrera, un muro. Pues qué tremendo. Me está comunicando que en sus pensamientos hay muchos muros, muchas barreras. Y qué difícil muchas veces penetrar con un pensamiento de bien a una persona, porque hay pensamientos barrera en la gente. Pero sea lo que sea, no le deseemos mal a nadie. Amemos con un pensamiento de paz, como dice la Escritura. Yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, que son pensamientos de paz. Así dice el versículo, ¿no es cierto? Dios, ¿qué pensamiento tiene para con usted? Pensamientos de paz. Y si usted es discípulo de Jesucristo, ¿qué pensamiento tiene usted con relación a otra persona? Debe ser pensamientos de paz. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que ya me puedo ir a sentar. No he leído ningún versículo, pero le he mencionado varios versículos. Yo creo que con estos tres elementos podemos empezar el nuevo año 2018. ¿No les parece? Así que me puedo ir a sentar y se terminó el sermón. Y yo tranquilo. Amén. Gracias, Ricardo. Gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 Excelente. Vamos a tomarnos un poquito más, ¿cierto? Y estos tres elementos vamos a verlo de acuerdo al bosquejo que ustedes tienen en su hojita, en su boletín, que es el mensaje para el año nuevo, que no es un mensaje nuevo, pero vale la pena repasarlo. Algunos de ustedes estuvieron en el campamento del agosto pasado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan este boletín, este folleto? ¿Recuerdan el título que se le dio al campamento? ¿Cómo fue el título? Paso crucial. Creo que fue un buen título para no olvidarse nunca más. Entonces, este folletito nos recuerda que Dios nos desafía. Dios siempre nos reta. ¿Por qué? ¿Qué espera Dios de mí? La fe. ¿Qué espera Dios de mí? La fe. Entonces Él siempre me va a desafiar para que salga la fe. Siempre me va a retar para que salga la fe. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo sea un gran predicador, un gran obrero, un gran ingeniero. Pues sí, Él espera eso de nosotros, que seamos lo mejor donde estemos. Pero en realidad, ¿qué espera Dios de nosotros? La fe. Hoy estoy tratando de animarles a que conjuguen algunos elementos de los cuales ustedes ya tienen y jueguen con ellos para que en el 2018 nadie los prive de la fe. Ni la economía, la mala economía, que se perfila como mala. No sé si hay economos aquí reunidos el día de hoy, pero los mismos economos, se dice, o economistas, dicen que la cosa no es halagadora. Que ningún sociólogo les prive la fe para el 2018. ¿Qué dicen los sociólogos? ¿Qué podemos hacer? Hoy día tenemos, dicen los sociólogos, todos los recursos en el globo terráqueo para alimentar a la humanidad por tantos años.
Pero hoy, dicen los sociólogos, tenemos más problemas de hambruna y de conflictos internos en cada país que nunca antes. La contradicción del mundo es viva, está a flor de piel, es un mundo contradictorio. En medio de ese globo terráqueo, por un lado los economistas, por otro lado los sociólogos, por otro lado los políticos, por otro lado los religiosos, y siga agregando títulos a los grupos que en el globo terráqueo pretenden darle solución a los problemas de la humanidad. El maestro de los maestros, el economista de los economistas, el sociólogo de los sociólogos, ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Y el gran Maestro Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Dios encarnado, se metió a la humanidad para que nosotros lo escucháramos. De entre tantas voces que escuchamos a diario, se levanta una por encima de todas esas voces que dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, Él se introdujo en la raza humana y por su obra planeada desde antes de la fundación del mundo, en la cruz del Calvario y en su resurrección, Él hizo una obra interesante. Él dejó en stand-by a lo que en el Antiguo Testamento se le llamó su pueblo, el pueblo de Israel. Lo dejó en stand-by, lo dejó ahí, en la reserva, ahí guardadito. Según Romanos capítulo 9, 10 y 11, Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, por Dios y para Dios, ha quedado en stand-by. Pero la luz no podía quedar en stand-by, así se dice, ¿no? No podía quedar allí, estar guardadita. La luz tenía que seguir brillando. Y en la soberanía de Dios, Dios hizo a la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios para hoy, espiritualmente hablando. En todo el globo terráqueo se levanta un pueblo que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. No aparece por lo regular con noticias buenas en los periódicos. Si aparece, regularmente aparece con noticias tétricas, cadavéricas, vergonzosas. Pero es la iglesia del Señor Jesucristo. No que todos seamos personas tétricas, al contrario. Por la fe hemos creído en Jesucristo y no nos levantamos a nosotros mismos. La iglesia no es para levantarse a sí misma, la iglesia es para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué espera Dios de ti para el 2018? Fe. Una fe que sepa conjugarse con lo que hablas, con lo que obras y con lo que piensas. ¿Estamos amarrando el mensaje? Amén. Ahora, en el campamento, paso crucial, que muchos de ustedes colocaron un pasito de esos que están allí, en esta cruz. Esta cruz, hicimos una ceremonia en el campamento en agosto pasado y desafiamos a la congregación a tomar pasos cruciales que honraran al Señor Jesucristo. Y muchos de ustedes tienen su pasito colocado en esa cruz. ¿Recuerdan? ¿O no lo recuerdan? ¿Recuerdan su paso crucial que colocaron en esa cruz? Espero que lo recuerden. Espero que lo hayan cumplido de agosto a la fecha. Pero si no lo han cumplido, Dios nos está regalando, si nos regala todo el 2018, para que lo cumplamos. Entonces quiero animarles a que den pasos cruciales. Haya puesto su pasito en el campamento allí o no, hoy puede tomar un paso crucial en su corazón. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23, es el lema
del año 2018, que iniciamos nuestro año de visión en agosto pasado con el campamento. De agosto a agosto, de campamento a campamento, tratamos de colocar un camino a la congregación y lo hemos titulado en esta ocasión Paso Crucial. Basado en Lucas 9:23, que dice así: y decía a todos, Jesús decía a todos, a usted y a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Rápidamente podemos ver algunas cosas para un paso crucial. Si alguno quiere venir en pos de mí, primer paso crucial, ir en pos de Cristo. Ir en pos de Cristo, no en pos de los periódicos, no en pos de la contradicción de este mundo. Dé un paso crucial y dirija su vida en Cristo. Vaya tras Cristo. Significa, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, la colocación mía, ¿cuál es? Atrás de Jesús. Es Él el maestro, Él es la luz, Él es el guía, Él es el consolador. ¿A dónde quiero ir? ¿Donde no hay consuelo? No, quiero ir atrás de Él. Ahí hallo consuelo. Luego dice, niéguese a sí mismo. Ok, maestro, viene el segundo paso crucial. No se trata de mí, Señor Jesús, se trata de ti. Wow. Número 3. Tome su cruz cada día. Seguir a Cristo podrá representar para ti el dolor de una cruz. Podrá representar para el mundo la vergüenza de llevar una cruz. Pero para Dios, ¿qué representa la cruz? Representa la voluntad de Dios. Entonces Jesús está diciendo, tome su cruz cada día, es decir, enfóquese en la voluntad de Dios. Cada día. Se trata de cotidianidad. ¿Se dice así? Cotidianidad. Cotidianidad. ¿Profe? Cotidianidad. Bueno, así mismo es. Gracias a Dios por los profes, ¿verdad? Entonces dice allí que seguir a Jesús es cada día. Aunque para ti haya dolor, aunque para los de allá que te ven haya vergüenza y se burlarán de ti. Pero ante Dios, cada día significa estar en la voluntad de Dios. Entonces, seguir a Jesús es en orden de la ¿cómo es? Cotidianidad. Eso. Yo acá me enredo es para que ustedes nada más se levanten y digan algo, ¿no? Bien. Entonces, todo el pasaje habla de la voluntad de Dios. Ahora miren su bosquejo en su boletín. El paso crucial se titula Para la vida de un creyente. Mensaje para el año nuevo 2018, Lucas 9:23. Pregunta, ¿cuál es el mayor paso crucial que encontramos en la Biblia? Recordarán a Jesús en el huerto de Getsemaní en oración, ¿cierto? Dice que oraba al Padre. Una vez pidió lo mismo. 2 veces pidió lo mismo. Y dice el texto bíblico que la tercera vez volvió a pedir lo mismo. Dice el texto también que su sudor era como grandes gotas de sangre. Era una oración tenaz, intensa. Yo no he orado todavía a ese nivel. Que tiemble por dentro y que mi oración me haga sudar. Y que mi oración salga sangre de mí.
una oración muy intensa. ¿Por qué esa intensidad? Era el gran paso crucial de la cruz. Y Jesús oraba ante un paso crucial y Él oraba, si es posible, Señor, en sumisión absoluta, de manera humillada, de manera absoluta, con un temor y un temblor absoluto en su vida, una reverencia extrema, insólita, profunda, y oró, Padre, si se puede cambiar la historia, cámbiala. Y en lo que él oraba una y otra vez, le sonaba la respuesta a esa oración. No se puede. Señor, otra vez te pido, si es posible, cambia la historia. Y le venía en su cabeza la respuesta a la oración y decía, no se puede. Señor, por tercera vez, clamó Jesús. Señor, si es posible, cambia la historia, que yo no vaya a esa cruz. Pero la respuesta del Espíritu Santo era otra vez, no se puede. Entonces claudicó Jesús y dijo, claudicó en su petición, Señor, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. ¿Recuerdan ese momento? Paso crucial. Hermanos míos queridos, por ese paso crucial está usted sentado en esa silla hoy. Por ese paso crucial. Un día estaremos en el cielo y por ese paso crucial dirá el Padre, por ese paso, no sé si usará las mismas palabras, pero dirá el Padre, por ese paso crucial en la cruz está usted hoy en el cielo. Hermanos míos queridos, el que quiera, si alguno quiera, venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Segunda pregunta, ¿qué podemos entender por hágase la voluntad de Dios? En el Padre Nuestro decimos, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que se haga también en la tierra. Wow. En el cielo no se cae un alfiler, si es que hay, yo no creo que haya allá, pero sin que el Padre lo determine. En la tierra no ocurre una cosa hoy día, aunque nos parezca increíble, sin que el Padre lo determine. Pregunto, ¿en tu vida se cae algún alfiler determinado por el Padre o por ti? El llamado es, hágase la voluntad de Dios, no en el universo, no en el globo terráqueo, hágase la voluntad de Dios, tu voluntad en mi vida y a través de mi vida, en y a través. Otra pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús, el Cristo, a esta tierra, viviendo entre nosotros? Wow. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que el Padre le diera, le daba que hablara. El que quiera, dice, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús el Cristo a esta tierra viviendo entre nosotros?
hacer la voluntad de Dios. Él no pudiera hablar el que quiera hacer la voluntad de Dios si él no lo hubiera modelado primero. ¿Hizo o no hizo Jesús la voluntad de Dios? La hizo. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, para ser obediente, pero en tercer lugar, para modelar lo que sí se puede a nosotros y que nosotros nos encamináramos en la voluntad de Dios. El texto que acabo de leer es Juan capítulo 7, versículo 17, si lo quieren anotar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. 3 puntitos aquí para ir resumiendo el mensaje de hoy. Punto número 1. La naturaleza de la voluntad de Dios. Si hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Mejor pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? Ahora, ¿Dios es perfecto? ¿Dios es sabio? Entonces, ¿la voluntad de Dios será perfecta? ¿La voluntad de Dios será sabia? Esa es la naturaleza de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es nada complicado. Nos rascamos la cabeza a veces y nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios este trabajo para mí? ¿Será la voluntad de Dios tal cosa para mí? Pues paso crucial tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo determinamos la voluntad de Dios? Es lo que pretendo, en pocas palabras, aprovechar el tiempo que queda del mensaje. Pero primero tenemos que hacernos la pregunta, la naturaleza de la voluntad de Dios, ¿cómo es? Y hemos acordado que es perfecta. En nuestro bosquejo, tomando Romanos 12 como referencia, entonces podemos decir que la voluntad de Dios es única y es lo más agradable. Romanos 12:2, lo puedo leer. Nos instruye de que la voluntad de Dios, lo que pide Dios, lo que está escrito en este libro llamado la Biblia, que es la voluntad de Dios, es lo perfecto y es lo agradable, lo más agradable. Caminar en la voluntad de Dios. ¿No se siente agradable oír esas palabras que hemos mencionado hace unos minutos atrás, cuando Jesús decía, no se cansen de hacer el bien? ¿Suena agradable, no es cierto? ¡Wow! ¿No se siente agradable cuando dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Agradable. La voluntad de Dios para el creyente, el que cree. Para el que no cree es una burla, una tontería, una hasta arqueología, o una antigüedad, o una reliquia, ¿verdad que sí? Pero para el que cree en la voluntad de Dios o en Dios, este libro es la voluntad de Dios y es lo más agradable que hay. Seguir la palabra agradable de Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, contradictorio digo yo, sino transformaos, renuévanse por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Es única. ¿Hay alguna otra voluntad de algún ser humano tal cual la voluntad de Dios? No, es única. Además, ser única, si sale de Dios, es buena. Es buena, lo mejor de lo mejor. Déjenme decirle, también es gratis. No las regalan. Hay un texto por ahí, dice, no vendas la verdad. La verdad no se puede vender porque no tiene cómo comprarse. La verdad solamente es para recibirla. Y cuando usted la recibe de gratis, usted la comparte de gratis. No te canses de hacer el bien. Es única, es lo más agradable. Y aparte, la naturaleza de la voluntad de Dios fue el enfoque en la mentalidad de Jesús. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Conoce las obras que hizo Cristo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Conoce las palabras
que mencionó Cristo. Y pudiera decir, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Conoce los pensamientos de Jesús. Usted dice, pero ¿cómo voy a conocer los pensamientos de Jesús? Gracias a Dios, coincide con sus palabras y con sus obras. Y lo podemos conocer. El segundo punto de nuestro mensaje de hoy es que Jesús se enfocó su vida en la voluntad de Dios. En resumen, hemos tomado 6 escalones para dar los pasos cruciales correctos en la vida de un creyente que camina correctamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, número 1, tenemos que ir por parte. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pero partamos esa pregunta en 2 pedazos. Primer pedazo de la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pártela ahí. Luego, punto suspensivo, para mí, pero eso al final. Si realmente eres honesto en preguntar cuál es la voluntad de Dios para mí, tienes que detenerte en cuál es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Detengámonos un poquito. Jesús enfocó su vida en la voluntad de Dios. 6 escalones de la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Primer escalón, Jesús se enfocó en la voluntad de Dios porque se enfocó en el plan de salvación. La salvación, el plan de Dios. Usted no puede hacer la voluntad de Dios como creyente, como discípulo de Jesucristo, si primero no se enfoca en la salvación. Usted no puede estar sentado aquí como un creyente si no considera primero la salvación de su alma y la salvación de las demás personas. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Qué habla? Promesa. La salvación es la promesa. Algunos dicen que Él no viene, que lo que Él hizo no lo hizo Él, lo hizo otro y bueno, no lo hizo y otra vez entramos al mundo de la contradicción. Pero Jesús, ya hablamos de la salvación y de su oración en el huerto de Getsemaní. Entonces el primer paso para considerar la voluntad de Dios, aún para su trabajo, ¿con quién me casaré? ¿Dónde trabajaré? ¿A dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a manejar mi economía? Cada aspecto de la vida de un creyente tiene que tener en cuenta que la voluntad de Dios es el plan de salvación para la humanidad entera. No tengo mucho tiempo para desarrollar este punto, pero está claro, ¿no es cierto?, que un seguidor de Cristo no puede ser seguidor de Cristo, no puede gozar de este libro, de entender las verdades transformadoras de este precioso libro. El gusto que da leer y estudiar este libro no lo puede tener si no es creyente, si no ha nacido de nuevo, si no ha experimentado a Jesús como Salvador de su vida. Y puede decir cualquier día, en cualquier momento, en cualquier segundo: Señor, gracias por esta salvación tan grande que me has regalado. Ahí está, el móvil de la voluntad de Dios. En segundo lugar, Jesús se enfocó en su vida en la voluntad de Dios con la llenura del Espíritu Santo. Desde el primer día de ministerio de Jesús, o desde que apareció, inclusive en la concepción, habla del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia diría que Jesús un día tendría que dejar físicamente esta tierra. ¿Quién quedaría en esta tierra para los que hubiesen creído en Él? El Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. El creyente no puede. Es más, es creyente porque mora el Espíritu Santo en él. Entonces, la voluntad de Dios, en segundo lugar, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la iglesia no empezó a hablar por allí, sino que esperó en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo, y la iglesia se fue llena con el Espíritu Santo para hacer la obra que acontecería años después hasta el día de hoy y próximamente. Hablamos entonces de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo?
Así como Jesús fue sensible en su vida a la dirección del Padre, el creyente es sensible día a día a la dirección del Espíritu Santo. Yo resumo toda la teología del Espíritu Santo en 3 palabritas aplicables a mi vida, y ya lo he compartido con ustedes. Alguien de Colón, cédula 3. Con 3 palabritas resumo toda la teología del Espíritu Santo. ¿Alguien de Colón? Cédula 3. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Colón, cédula 3, 3C. Colón, 3C. ¿Ah? ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo, ¿qué hace en el creyente? Consuela al creyente. Pues los psicólogos hacen su esfuerzo, ¿no es cierto? Probablemente hay algún psicólogo aquí entre nosotros. Los psicólogos hacen su esfuerzo para consolar, pero no se la miden con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido dado al creyente porque sabe que una de las cosas profundas que necesita el ser humano es ser consolado. Yo necesito ser consolado a diario, las 24 horas del día. Y si yo estoy consolado, dice la Biblia, puedo consolar a otros con la misma consolación con la que fui consolado. Gloria a Dios. Entonces, segundo, el Espíritu Santo es la voluntad de Dios, el consuelo del Espíritu Santo. La otra C, ¿cuál es la otra C? El Espíritu Santo te capacita para hacer la voluntad de Dios. Te capacita, te entrena, te da las herramientas, los recursos, las capacidades, los dones, el intelecto, la mentalidad, la devoción, la revelación de la palabra. Te instruye el Señor, el Espíritu Santo, para que vivas según la voluntad de Dios. Te capacita. Te consuela y te capacita. En tercer lugar, el Espíritu Santo, cédula 3, te conduce, te guía a verdes prados, a pastos delicados, te conduce a lo mejor. ¿A dónde te conduce el Espíritu Santo? A lo mejor. Llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo, sensible a su consuelo, sensible a su capacitación continua, sensible a su conducción, a su guía, porque Él te va a llevar donde finalmente hagas la voluntad de Dios y te vas a sentir lleno de gozo porque Dios el Padre va a ser así, ¿ve? En la lista de cotejo va a marcar Dios el gancho y va a decir: buen siervo, has sido fiel en lo poco. Ok, has sido fiel en lo poco. Por esa comunión con el Espíritu Santo, en lo mucho te pondré. Siempre Dios te va a llevar a otra cosa, a lo mucho, para la gloria de Dios. Bien, el enfoque en la voluntad de Dios para Cristo fue la iglesia. Una vez que se cumple la cruz y la resurrección, ¿cuál es el enfoque de la Biblia? Todo el Nuevo Testamento, la iglesia, la novia del Cordero. Apocalipsis nos instruye que un día nos casaremos oficialmente en una gran boda. Toda la iglesia, todos los creyentes que han existido, la iglesia, en un matrimonio perfecto y eterno. ¿Quién quiere estar allí? Yo voy a estar allí. La iglesia, Efesios 4, 11 y 12, resume la dinámica de la iglesia. Todo Corintios, todo Romanos, todas las epístolas del apóstol Pablo hablan para la iglesia. Pero Efesios 4, 11 y 12 resume lo que debe existir, la dinámica interna que debe existir en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Significa que hay alumnos.
¿A fin de qué? De perfeccionar al máximo posible a los santos creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? De la novia del cuerpo de Cristo. No es la iglesia, es la novia de Cristo. Bueno, es la iglesia, pero a veces no amalgamamos los conceptos, las verdades. Bien, otra cosa para tomar la voluntad de Dios. Si usted va a hacerse la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Estamos en la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación, la llenura del Espíritu Santo, la iglesia, pero también hay otro elemento, la persecución. Sepamos que la voluntad de Dios también incluye la persecución de la iglesia. ¡Wow! Esto no lo entiendo. No me hagan tantas preguntas porque no lo entiendo. Pero lo dice la palabra de Dios. La iglesia será perseguida, ha sido perseguida, hoy día es perseguida, y si usted quería pasarla de fácil, le anuncio que será perseguida. No lo podemos evitar. 2 Timoteo 2:25 y otros versículos lo hablan. Hay persecución, no podemos hablar mucho tiempo sobre esto. Pero ¿saben qué? ¿La iglesia para qué está? ¿Para ser perseguida? No, la iglesia está para hacer una misión en medio de la persecución. Mire, por eso hablo de que tenemos que escuchar la voz de Jesús y no otras voces que tratan de gritar más alto que la voz de Jesús. Pero la voz de Jesús está por encima de cualquier grito y de cualquier voz que escuchemos por ahí. Y la Biblia, la voz de Dios, dice que habrá persecución. Pastor, no hable de eso. Y mucha gente, incluyendo creyentes, no quieren hablar de las pruebas de la iglesia y de la persecución. ¿Por qué hay persecución en la iglesia? Si no hubiese persecución, nos entremezcláramos con el mundo y nadie sabría cuál era la iglesia y cuál era el mundo. Pero dice la Escritura que por probar, ahí se va a saber quiénes son los verdaderos. Por la prueba. Bienaventurado cuando os halláis en diversas pruebas, porque la prueba produce el carácter de Cristo. Le llama allí el versículo paciencia. ¿Quién sale a la luz cuando hay diversas pruebas? Debe salir la luz, el creyente. ¿La luz es para sacarla o para esconderla? ¿Para qué es la luz? Para sacarla. En medio de la prueba y de las dificultades de este mundo, debe salir la misión de la iglesia. Amén. No hay mucho tiempo para pensar en todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero lléveselo y reflexiónelo. La misión a todo el mundo. Ahora sí, finalmente ya podemos completar la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tiene que ver, lo que vayas a hacer para ti tiene que ver con el plan de salvación, con la llenura del Espíritu Santo, con la iglesia, con la persecución y con la misión. Si esto está claro para la primera parte de la pregunta, si no está claro, difícil completar la pregunta. Pero si está clara la primera parte de la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces podemos hacernos la última parte de la pregunta, para mí. Wow. Ahora sí, me la puso difícil, pastor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Ay, está difícil. Se puso difícil. ¿Qué decisiones toman ustedes en la vida? ¿Con quién me casaré? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Qué profesión voy a estudiar? ¿A dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? Si hay alguna misión, ¿cuál será la misión? ¿Para mí? Bueno, Dios le va a contestar a cada uno de ustedes esa respuesta. Para usted es Dios y usted. Yo no tengo respuesta. Pero lo que sí tengo bíblicamente es que usted, para su respuesta, considere el plan de salvación, la llenura del Espíritu Santo, la iglesia, la persecución y la misión. Si es un creyente que quiere seguir en pos de Jesús.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahora suena más pesada la cruz, ¿no es cierto? Después de todo este sermón, suena más pesada la cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Paso crucial. Cerramos con el tercer y último punto. Jesús vivió cotidianamente en la voluntad de Dios. Quita la palabrita. Jesús vivió cotidianamente, día a día, momento a momento, en la voluntad de Dios. Nosotros también hemos de vivir cotidianamente en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan los tres elementos que hablamos al principio? ¿Quién se acuerda de los tres elementos que hablamos al principio? Hablar, las obras, obrar, accionar y los pensamientos. Bien, en el último punto del bosquejo aparecen hablar, hacer y pensar. Jesús no quiso pensar sin depender de su Padre. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17. Juan 17, 6 dice, déjeme decirle que Juan 17, todo el capítulo 17, algunos de ustedes tienen alguna Biblia que marca todo el capítulo 17 en letras rojas, otros no, pues algunos tienen la Biblia con letras rojas, otros no. Todo el capítulo 17 es la oración de Jesús por usted, por nosotros. En esa oración se puede descubrir el pensamiento de Jesús, el habla de Jesús y las obras de Jesús. Jesús vivió cotidianamente en la voluntad de Dios. No sé si me están siguiendo. ¿Me siguen? En primer lugar, no quiso pensar sin depender de su Padre. Juan 17, 6. Pensar. Dice el versículo 6. Jesús dice en la oración, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En los pensamientos de Jesús estaban toda la humanidad, los hombres del mundo entero, particularmente sus discípulos, y la palabra de su Padre. Eso es lo que había en el pensamiento de Jesús. Igualmente nosotros, nuestro pensamiento será por el plan de Dios que ya hemos visto en el punto 2 y también por los pensamientos del Padre, la palabra del Padre. En segundo lugar, no quiso hablar por su propia cuenta sin su Padre, hablar. Juan 17, 7 también habla de lo que hablaba Jesús. Juan 17, 7, en la misma oración, dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han reconocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué palabra habló Jesús? Las palabras que el Padre le dio. Eso atenta contra nuestra propia voluntad. Señor, que yo no hable más de lo que debo hablar. Señor, que no me calle de eso que tengo que hablar. ¿Se entiende? Bueno, el que la agarró, la agarró. Juan 17, 7 al 8, fue lo que acabo de leer. No quiso hablar por su propia cuenta sin su Padre. Jesús no habló bla, 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 sin medida. Él calculó cada palabra que salía de su boca, porque tenía que hablar lo que el Padre le daba. En tercer lugar, no quiso hacer obra alguna sin su Padre. Su socio era su Padre, no podía hacer nada sin su socio, sin su Padre. Juan 17, 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha descubierto la obra del Padre que Él le ha dado a usted para que la haga? Interesante, descúbralo. Descúbralo. ¿Cómo lo va a descubrir? No por intuición, ni por
sacar un papelito de una ánfora, sino por la palabra, si la ley la estudia. Es su palabra, es su voluntad, es su obra, es su pensamiento. Concluyamos el mensaje de hoy y se pueden ir a celebrar la entrada del 2018. Pero no se vayan todavía. Parece que está, amén, dice, me voy. No, take it easy. Hoy después vamos a disfrutar un almuerzo y mucho compañerismo y todo, ¿verdad? Pero concluyamos el mensaje de hoy. Conclusión final. Nuestro paso crucial será vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Te tocará como creyente estudiar sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo, sobre el liderazgo bíblico de la iglesia, sobre la persecución y sobre la evangelización mundial. Y tercero, solo así todas tus decisiones serán tomadas a la luz de la voluntad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Señor, ponemos en tus manos no solamente el 2018, sino el mundo que está a nuestro alrededor, a los políticos de este globo terráqueo, a las crisis en los países de cada rincón de este globo, la economía, todo eso está en tus manos. La profecía se está cumpliendo, lo vemos claramente. Ahora con este revuelo de Jerusalén, claramente la señal Jerusalén ha despertado interés al mundo entero. Hablas con la Biblia y a veces a través de otros sin que se den cuenta. Como le llamaste a Ciro, mi siervo, y Ciro no lo sabía. Señor, en el nombre de Jesús. También oramos por la iglesia, los creyentes, discípulos de Jesucristo, los que tienen la luz, tienen al Espíritu Santo, tienen el plan de salvación, saben congregarse y hacerse parte de un cuerpo para servir. Oramos porque la iglesia sea avivada, llena del Espíritu Santo, y la iglesia sea devocionada, entregada, aunque duela, pero sabemos que estamos haciendo la voluntad tuya. Llénanos de tu Espíritu Santo. Úsanos de tal manera que parientes, familiares, amigos, vecinos, gente que no gusta de nosotros, inclusive a nuestro alrededor, podamos brillar con la luz del Evangelio, para gloria tuya y salvación de muchos. En el nombre de Jesucristo. Amén.